buenos días a todos. Bendiciones. Contentos. Felices por poder estar aquí en esta mañana y celebrar a Dios. Celebrar su gracia, su misericordia, su victoria. Celebrar la vida que Él nos ha dado. Y nosotros vamos a leer en Mateo capítulo 6. Estamos en el Padre Nuestro. Vamos a leer el versículo 10, la primera partecita del versículo 10, nada más que eso. Este es el tercer domingo en que trabajamos o reflexionamos sobre el Padre Nuestro y nos quedan algunos domingos todavía. Hoy vamos a ver un aspecto más de esta oración, un aspecto más de esta enseñanza de Jesucristo a sus discípulos, ¿tá? Y la parte que queremos leer es la primera y dice lo siguiente, 6, 10 del Evangelio de Mateo. Venga tu reino. Señor, gracias te damos por tu palabra, por este tiempo, por ser iglesia, por haber sido redimido y porque en nuestra muerte fuimos vivificados por tu Santo Espíritu. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Venga tu reino, este es lo que queremos trabajar en esta mañana. Es sobre esto que queremos reflexionar en este tiempo que el Señor nos permite tener aquí. Solo para recordar lo que venimos trabajando desde de los primeros versículos de esta oración modelo, que está en el 9, la oración en sí. Ustedes se acuerdan que el modelo o lo que Cristo enseñó nace de una petición de los discípulos. ¿Cuál es la petición? Señor, enséñanos a orar tal como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Esta petición de los discípulos es fruto de lo que ellos ven como oración en la vida de Cristo, su Señor. Ellos son de un contexto de oración. Ellos están en una sociedad que ora. La gran cuestión es que ellos están viendo a Cristo orar y lo que ellos ven en la vida de Cristo como confesión y como práctica es muy distinto a lo que ellos ven y a lo que ellos mismos practican. Hay autoridad en Cristo y en su enseñanza. Ellos relacionan esto con el tiempo de Cristo en comunión con el Padre. Cristo se apartaba siempre para orar. Cristo tomaba decisiones después de haber orado. Y Cristo hace milagros extraordinarios. Y lo que impacta la vida de los discípulos es su vida de oración. Entonces, ellos piden a Cristo que los enseñe a orar. Y Cristo entonces va a dar lo que nosotros tenemos como el Padre Nuestro. Trabajamos el primer domingo el hecho de que somos enseñados a llamar a Dios de Padre, pero no apenas llamar a Dios de Padre, sino que relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Porque es eso lo que somos, hijos. Hijos porque fuimos adoptados en la familia de Dios. En la familia de Dios. Por la obra de Dios que en Cristo Jesús nos redime, porque el Espíritu Santo obró en nosotros, nosotros fuimos incluidos en la familia de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Hablamos
del sentido de comunidad que hay, porque yo no soy el Hijo de Dios, somos hijos de Dios, y esto involucra a los hijos de Dios que se reúnen en toda parte del mundo. Por eso el Padre es nuestro. Habla de comunidad, habla de colectividad, una colectividad que se reúne bajo un mismo principio, que es ese de adoración a Dios, de comunión con el Padre, de reconocimiento de sus pecados y de la gracia de Dios como factor único de salvación. Pero somos familia, el Padre es nuestro. Y vimos la primera petición. La primera petición de la oración es: santificado sea tu nombre. Es algo que está anclado directamente en el carácter de Dios. Nos habla de los atributos de Dios, nos habla de la santidad de Dios. Entonces, en la oración se declara, se reconoce, se confiesa la santidad de Dios, que Dios es santo. Dios no se hace santo a medida que la gente lo reconoce como santo. Dios es santo, independiente de que uno reconozca o no. Dios es santo. Dios es un Dios que está por encima, transciende todas las circunstancias terrenales, y aunque en Cristo se haya encarnado y haya vivido como un ser humano, porque Cristo es hombre también, Él es santo. Nunca fue contaminado por el pecado. Dios es santo. Entonces, la primera petición, el primer imperativo es: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Y hoy vemos la segunda. La segunda petición es: venga tu reino. Venga tu reino. Es otro imperativo. No se está hablando de una alternativa, se está hablando: venga tu reino. Uno cuando ora, ele reconoce el carácter santo de Dios. Santificado sea tu nombre. Y ele reconoce la necesidad de que Dios gobierne en los corazones humanos. E quando hablamos de reino de Deus, há vários aspectos a ser considerados. Eu quero considerar com vocês, nesta manhã, 3 aspectos, por exemplo. E apenas estes 3. ¿No? Ou, por lo menos, 3 e mais o aspecto da oração. O primeiro aspecto do reino de Deus está em Daniel capítulo 4. E vamos estar aí buscando alguns textos. Daniel capítulo 4. En el versículo 34, vemos uno de los aspectos del reino de Dios que debemos considerar. 4:34 del profeta Daniel nos dice lo siguiente: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El primer aspecto que debemos considerar, que la Biblia nos habla sobre el reino de Dios, es el aspecto de que Dios nunca abdicó, nunca abrió mano, nunca dejó de gobernar. Nunca dejó de ser rey, nunca dejó de dominar. Y este es un reconocimiento de Nabucodonosor, que era rey, que tenía bajo su control o su dominio muchos súbditos, pero él reconoce que Dios reina para siempre y desde siempre. Es la visión de Juan en Apocalipsis, es Dios reinando de eternidad a eternidad. Entonces, en este sentido, Dios reina. En este sentido, no hay que orar, venga tu reino, porque Dios ya reina. Porque no hay nada en el universo, no hay nada en la tierra, fuera de la tierra, no hay nada en el cosmos en general, donde Dios no reine. Reina porque Él tiene dominio. Reina porque nada es desconocido. Reina porque nada acontece fuera de su plan, de su propósito.
Reina porque a pesar del caos, reina porque a pesar de todas las circunstancias más adversas, reina porque a pesar de las guerras, del hambre, Dios está conduciendo la historia hacia el final que Él quiere. Esto es característica de quien reina, de quien tiene soberanía sobre la historia con H mayúscula y sobre los acontecimientos. Dios reina. Aspecto universal del reino de Dios. Pero no es eso lo que tenemos aquí en la petición, porque si así fuera, no necesitaríamos orar, venga tu reino, porque Dios reina. Hay un segundo aspecto del reino de Dios que quiero ver con ustedes, que está en Lucas. Versículo 21. Lucas 17, 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Nos habla entonces de un reino presente. En otras partes de los evangelios se habla del acercamiento del reino de Dios en la presencia de Cristo, en la encarnación de Cristo. Nos habla de la presencialidad del reino de Dios entre los seres humanos por causa de la encarnación de Cristo, por causa de Cristo hecho hombre. Y aquí lo que se declara a partir del propio Cristo es: el reino de Dios está entre vosotros. Es algo presente de alguna manera. Entonces el reino existe, el reino de Cristo está presente. El reino de Cristo es contemplable. Y si está presente, ¿por qué orar venga tu reino? Si está presente, ¿por qué Cristo enseña a los discípulos sobre esta necesidad de reconocer el gobierno de Dios en la tierra? Por un lado, Dios reina soberanamente y universalmente. Es lo que vemos en Daniel. Por otro lado, el reino de Dios está presente. Pero por otro lado, el reino de Dios es algo futuro, que se manifestará en plenitud. Es lo que quiero ver con ustedes, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses. Vamos al capítulo 1. Versículos 7 al 10. 1, 7 al 10. De 2 Tesalonicenses. Y a vosotros que sois atribulados, dice Pablo, daros reposo con nosotros. Está hablando de el reposo que Dios dará. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna o de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Este dominio definitivo, pleno del reino de Dios, del reinado de Dios, es algo futuro también. Es algo que ya acontece porque Dios nunca dejó de reinar. Es algo presente porque en Cristo el reino de Dios se hace presente en la encarnación de Cristo. Pero es algo que vendrá en su plenitud. Ve Mateo, por ejemplo, capítulo 7. Como el aspecto futuro de este reino de Dios se nos presenta. 7:21 de Mateo.
se está hablando de los últimos acontecimientos. Y el 21 nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Algo futuro, entrará. La entrada ya no está condicionada o está asegurada a todo aquel que me dice, Señor, Señor, dice Cristo, ¿tá? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algo futuro de la manifestación plena del reino de Dios. En estos tres aspectos no vemos contemplada la enseñanza de Cristo sobre el reino. Cuando dice a sus discípulos, ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ese Dios santo, ese Dios que no puede caer en el cotidiano de manera tal que uno pierda la sensibilidad para su trascendencia, para su soberanía. Es el Dios a quien oramos pidiendo que su reino venga. ¿Venga en qué sentido? En los corazones de los seres humanos, de aquellos que viven bajo el dominio de Satanás. Esta petición tiene que ver con rogar a Dios para que su reino se establezca en más y más y más corazones. Porque si es verdad que Dios reina universalmente, si es verdad que el reino de Dios ya se hizo presente en Cristo Jesús en su encarnación, si es verdad que hay un aspecto futuro del reino de Dios, es verdad también que el mundo, según nos dijo Juan en su primera carta, capítulo 5, el mundo está inmerso, yace en el maligno. Y este mundo que yace en el maligno, no sin el conocimiento y consentimiento de Dios, pero este mundo que yace ahí, está lleno de corazones que no conocen a Dios, que no obedecen a Dios y que no están bajo el gobierno de Dios en el sentido de vivir y acatar la voluntad de Dios para sus vidas. Clamar entonces, venga tu reino, tiene que ver con pedir que el reinado de Dios entre en nuestra familia. Pedir con que los corazones nuestros, de nuestra familia, de nuestros hijos, sean totalmente tomados por Dios y por su voluntad. Tiene que ver con rogar a Dios para que más y más ciudadanos sean no ciudadanos de la tierra, sino de los cielos. Porque no hay sociedad, no hay familia, no hay individuo, siendo de grande a menor, que pueda vivir de manera correcta si no está bajo el dominio de Dios. Si no está bajo la soberanía y viviendo por la voluntad del Señor. Y la petición, venga tu reino, tiene que ver entonces con la obra de Cristo. Santificado sea tu nombre, tiene que ver con la persona de Dios, con el carácter de Dios. Es el reconocimiento de que vivimos para un Dios santo y el Dios que nos rescató es un Dios santo. Tiene que ver con su carácter. Ahora, rogar por el establecimiento del reino tiene que ver con la obra de Cristo, tiene que ver con el avance del Evangelio, de lo que Cristo produjo en su muerte, sepultamento, resurrección y sigue produciendo en su intercesión por su pueblo junto al Padre. Venga tu reino tiene que ver con el despojarse de toda soberbia y jactancia humana. Nabucodonosor, que está reconociendo en Daniel que Dios reina de eternidad a eternidad, tuvo que comer pasto. Porque en algún momento él pensó que él reinaba. Porque en algún momento él pensó que él era soberano. Porque en algún momento él pensó que él tenía el dominio. Porque en algún momento él pensó que todo estaba bajo su control.
Y ahí Dios le dijo, te voy a poner para comer pasto. Y fue a comer pasto. Él fue a comer pasto porque no reconoció antes que hay un rey que no ha dejado nunca de reinar. Y este rey es Dios. E este rei é soberano e não divide seu reinado com nadie. E todo aquele que se jacta em sua soberania de Estado, em um ou em outro momento, se vê como Nabucodonosor comendo pasto. E basta mirar cada império, como se levantaram por designio de Deus também, como estuvieron allá arriba y como cayeron cuando tenían que caer. Como cada uno de ellos pensó que su soberanía, que su reinado sería eterno, sería para siempre. Y luego se vieron derrocados. Egipto, Babilônia, Persa, Medo-Persa, Grecia, Roma. Basta mirar los reyes terrenales, que piensa tener todo el poder y luego no puede superar un cáncer, y luego no puede superar una crisis económica. Venga tu reino es la declaración de nuestra falencia. Venga tu reino es la declaración de nuestra impotencia, de nuestra debilidad. Venga tu reino es la declaración de que lo más poderoso sobre la tierra no puede subsistir al poder del Señor. Que el mejor de los seres humanos no puede ser un padre correcto como tiene que ser si el reino de Dios no está establecido en este corazón, es decir, si Dios no domina ese corazón. Que el mejor padre no puede generar buenos hijos si el reino de Dios no se establece en los corazones de los hijos. Está aqui, vimos. O texto como de uma geração a outra. E predicamos acá um dia sobre as 3 sijas. As 3 sijas têm que ver com isso. E essa é uma predicação de David Wilkerson, que predicou em Brasil e muitos pastores la replicaram. E eu também acá um dia hablamos, porque hablábamos del conocimiento de Dios de la primera generación, cómo la segunda generación conoció a Dios por lo que escuchó de la primera generación, y cómo la tercera generación se desvió completamente porque no había conocido los hechos de Dios y ni tampoco había sido blanco directamente de la enseñanza sobre Dios de la segunda generación. Se dispersó. Por la gracia de Dios, cuando clamaron o cuando clamó, Dios atendió nuevamente. Dios vino a su socorro. Porque el Dios que reina soberanamente es el Padre nuestro. Porque el Padre nuestro es el Dios que reina soberanamente. Y los cristianos nosotros tenemos que aprender esa dinámica. El Padre acoge, abraza, enseña, disciplina, pero não podemos confundir porque este Padre, Ele é soberano, Ele reina sobre todas as coisas. Não há cidadão na faz da terra que por mais força que tenha, por mais poder que tenha, por mais plata que tenha, pueda reinar, pueda decidir, pueda hacer lo que quiera quando Deus disse não. Quando Deus disse não. Nabucodonosor foi, Deus disse, agora não, para, terminou. Andar a comer pasto. Aí ele foi comer pasto. Os impérios avançaram, cumprindo sem saber os desígnios de Deus, avançaram. Deus disse, termina, parou. Aí parou, retrocedeu. Deixou de existir como império. Y los hermanos allá, los de Santiago, los de Santiago, de la carta de Santiago, dicen, vamos a hacer, vamos para allá y allá negociaremos, y allá vamos a ganar plata, y allá. Dios dijo, no, ustedes no saben ni si van a estar vivos. ¿Por qué? Porque no son soberanos. ¿Y qué hacen entonces aquellos que tienen en sí
el reinado de Dios. Busca la voluntad de Dios. Si Dios quiere, nosotros vamos a ir. Y si Él quiere, nosotros haremos, y nosotros trabajaremos, y nosotros viviremos. Son estas personas que tienen el reinado de Dios en sus vidas. Y es por eso que Cristo enseña a suplicar que venga tu reino, que haya gente en la tierra que diga: Dios, queremos tu voluntad. Dios, queremos hacer lo que tú quieres que hagamos. Dios, queremos ser iglesia a tu manera. Dios, queremos ser familia a tu manera. Dios, quiero ser creyente a tu manera. Quiero creer en ti tal como tú eres y no tal como yo quiero. Eso tiene que ver con las misiones. Eso tiene que ver con la expansión del Evangelio. Con trabajar, no para ver gente se apilando y se somando a un lugar cualquiera, sino para ver gente diciendo: Señor, venga tu reino. Señor, hágase tu voluntad. Señor, santificado sea tu nombre. Es decir, el propósito primero de la evangelización es la gloria del Señor. El propósito primero de la iglesia es el culto al Señor. Pero esto hace gente que reconoce el reino de Dios y por eso clamamos: Señor, venga tu reino. Venga tu reino. Algunos textos más sobre esta expansión. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Uno 13 de Colosenses. El cual nos ha librado de la potestad, del dominio, del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Tiene que ver con la obra de Cristo, tiene que ver con gente que estaba en la oscuridad, que éramos todos nosotros, bajo la potestad del enemigo, pero que por Cristo, la gracia de Dios, fuimos trasladados, fuimos sacados de la oscuridad y ahora fuimos colocados, trasladados, puestos en el reino de su Hijo amado. Pertenecemos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Cristo reina en nuestros corazones. Cristo gobierna en nuestros corazones. Ahora 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Primera Tesalonicenses 2:12 nos dice: y os encargábamos que anduvesseis como es digno de Dios, que os chamou a su reino de glória. Que o chamou, sacou del reino de tinieblas, o chamou a su reino de gloria. Venga su reino. Entonces, es el establecimiento del gobierno de Dios en los corazones humanos. En los corazones de aquellos que dejan de ser apenas criaturas de Dios para ser sus hijos. La paternidad de Dios hacia nosotros tiene que ver también con compartir, aceptar y proclamar el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia. Dios reina. Y cuando la iglesia envía a alguien a predicar el Evangelio, Ele está enviando a alguien para proclamar, orando a Dios y suplicando que el reino de Dios se establezca allí. Que el reino de Dios se establezca en los corazones de los uruguayos, en los corazones de los brasileños, de los africanos, de los japoneses, de los indios. Que el reino de Dios se establezca. Para que Dios gobierne los corazones que están bajo el poder de Satanás. Los discípulos, entonces,
se importa com a persona de Cristo. São duas coisas que quero que quede acá desta reflexão. Esta é a que já hicimos. Os discípulos de Cristo se importam com a persona de Cristo. Santificado sea tu nombre, persona, el carácter. Dios es santo y los discípulos de Cristo, los discípulos de Dios, los discípulos se importan con la santidad de Dios. No viven la vida desprolija como si Dios fuera un amigo cualquiera del liceo. El Dios que es Padre es un Dios santo y los discípulos se importan entonces con la santidad de Dios, con el carácter de Dios, con quien Dios es. Pero los discípulos de Cristo también se importan con su obra. Y entonces rogan al Padre, oran al Padre pidiendo, venga su reino. Se establezca también su reino allí, en aquel corazón. Se establezca también su reino allá, en aquel pueblo. Se establezca también su reino en aquella gente. Se establezca, oran. Dos cosas entonces no faltan a los cristianos. En primer lugar, esta mirada hacia Dios como Dios santo, esta relación con Dios que es Padre, pero que es santo, que es soberano, que es poderoso, que reina de eternidad a eternidad, que no está confuso en la historia, que no está perdido en la historia, que está conduciendo todo hacia el final que Él quiere. Pero esos discípulos de Cristo también oran y se involucran en la obra de Cristo. Y aquí hago una puntualización más, la obra de Cristo. La iglesia tiene como responsabilidad, finalidad, glorificar a Dios. Porque el que tiene una obra en el mundo y la está realizando es Dios. La iglesia es llamada a participar de esta obra. Esta obra es de Dios. Dios tiene una misión en el mundo que es de rescatar a los suyos, de levantar un pueblo donde Cristo reine en su corazón colectivo. Y la iglesia adora a Dios y se involucra en esta misión de Dios. La iglesia reconoce que Dios está obrando y ella se involucra en ese obrar de Dios. Esta oración nos ayuda a poner las cosas en orden. Ya hablamos que hay peticiones propias y vamos a llegar a ellas. El pan nuestro, danos hoy. El pan nuestro para cada día, danos hoy, Él va a decir. Son legítimas las peticiones por nuestras necesidades. Son legítimas y bíblicas las peticiones por nuestras angustias, que Dios nos libre, que Dios provee, que Dios nos dé. Pero dejan de ser legítimas cuando el Dios a quien pedimos no es el Dios Padre, no tenemos esa conciencia del Dios Padre que nos colocó en una familia. El Dios que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz. El Dios que reina soberanamente y que no está perdido en la historia buscando ahora qué hago o qué dejo de hacer. El Dios que tiene una obra en el mundo y está levantando un pueblo para que lo glorifique y participe en esta obra. ¿Qué esto quiere decir? Esto quiere decir, hermanos, que la cosa empieza con Dios. Isso quita a arrogância da igreja que nós estamos trabalhando e que nós estamos levantando e que nós estamos construindo e estamos fazendo e estamos ganhando almas e estamos levantando um povo para o reino de Deus. Deus está levantando um povo e em sua graça chamou a este povo de igreja para que lo adorem e participem em sua obra. Quita a jactância de los creyentes, de pensar que son los creyentes que ponen Dios para trabajar, que son los creyentes que mueven a Dios, que son los creyentes los responsables de despertar a Dios a cada mañana y decir, el mundo está perdido, Señor, vamos y vamos y vamos, porque hay más y más gente yendo al infierno. Quita esta jactancia de la iglesia, de los creyentes, de cada uno.
pero al mismo tiempo pone en el corazón de cada discípulo este compromiso con la obra de Dios en el mundo. Dios está salvando, Dios está obrando. ¿Y cómo Dios decidió obrar? Por medio de su iglesia. La iglesia es la principal agencia que predica el evangelio al mundo, que roga al Padre pidiendo que se establezca su reino. Ningún gobernador en el mundo como gobernador va a decir se establezca su reino. Ele vai dizer, se estabeleça mi reino. Vamos expandir, vamos aumentar, vamos acumular poder. É a igreja que diz, venga tu reino, se estabeleça tu reino. É a igreja que diz, estes reinos estão todos de passada. É tudo jactância humana. Queremos tu reino, Senhor. Queremos tu reino. É a igreja que diz. Dos cosas para quedar entonces. La primera, el pueblo de Cristo se importa con la persona de Cristo. Cristo, la Trinidad divina es santa, es poderosa. Y esta Trinidad está reinando desde siempre. No está perdida, no está tirando dados, reina desde siempre. El reino de Dios está presente, en la encarnación de Cristo se hace presente. El reino de Dios tiene un cumplimiento futuro en su plenitud, cuando todo esto sea llevado a su punto máximo y Cristo se presente nuevamente, su segunda venida. Mientras tanto, el pueblo que Dios ha sacado de las tinieblas y colocado en su luz clama, venga Señor tu reino, venga Señor tu reino en los corazones humanos, venga Señor tu reino en mi familia, venga Señor tu reino en mis hijos. Venga, Señor, tu reino en mi barrio. Venga, Señor, tu reino en el mundo. ¿Todo el mundo será salvo? Claro que no, pero ¿por quién clamamos? Por todo el mundo. Y Dios sabe en cada lugar quién Él va a levantar. Nosotros no, entonces clamamos por todo el mundo. Que Dios nos dé de su gracia y misericordia para clamar con la seguridad de que Dios está involucrado en la salvación de los suyos en el mundo. Y la iglesia es el pueblo de Dios que glorifica a Dios y se involucra en la obra de Dios en el mundo. Que así sea para nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos parados. Y vamos a orar al Señor. Es importante la iglesia no acomodarse. Servimos a um Deus santo, a um Deus poderoso e nos quedamos aí. Este Deus santo e poderoso nos ha dado uma missão. Nos ha dado uma missão como igreja. Então, que a igreja reconozca, e isto é bueno, que servimos a um Deus santo, fuimos rescatados para um Deus santo, por um Deus santo e para um Deus santo, pero fuimos colocados em sua luz para anunciar as maravilhas de aquele que nos tirou de las tinieblas e nos colocou em sua luz. Temos uma missão no mundo. Não podemos acomodar-nos. Temos que clamar e involucrar-nos en la obra de Dios en el mundo. Tenemos que decir, Señor, venga tu reino en los corazones. Y ahí, Señor, ¿qué hago ahora para cooperar en eso? Para cooperar en eso. Este es el privilegio nuestro. Privilegio. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra y te damos gracias por pertenecer a tu reino. Este reino que todavía no vino en su plenitud, pero que por causa de Cristo Jesús, nosotros tenemos la plena seguridad de que en su presentación plena seguiremos parte de este reino. Te damos gracias porque tú reinas en nuestros corazones, porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas para el reino de tu luz. Muchas gracias, Señor. Gracias por ser pueblo tuyo. Gracias, Señor, por que podemos decir Padre nuestro, pertenecemos a tu familia. Gracias porque te servimos a ti, un Dios santo y poderoso. Y gracias por tu reino que ha venido a mi corazón, a nuestros corazones. Ahora, Padre, ayúdanos a entender
y a involucrarnos en esta obra que tú tienes en el mundo, obra de redención, Señor. No para redimir a nadie porque no podemos, sino para proclamar la redención que hay en Cristo Jesús por tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo, Dios, despiértanos como iglesia tuya para clamar e involucrar en tu obra en el mundo, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios. Despierta esta iglesia acá. No sea una iglesia acomodada, Señor, en este servicio a un Dios santo y poderoso, o en este reconocimiento, pero sin involucramiento con todo lo que este Dios santo y poderoso está haciendo en la tierra. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, nosotros oramos agradeciendo a ti por este día donde acá se celebra el Día de los Niños. Gracias por cada niño, por nuestros hijos, oh Dios, que tú has permitido estar acá. Queremos también que tu reino se establezca en el corazón de cada uno de ellos. Queremos que tu dominio, Señor, se establezca en el corazón de cada uno de ellos. Queremos salvación para cada uno de nuestros hijos, oh Dios. Queremos transformación, nueva vida para cada uno de nuestros hijos. Te rogamos eso, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú estás obrando. No somos nosotros que te despertamos para el trabajo, oh Dios. Somos nosotros que clamamos, despiértanos, oh Dios, para tu obra en el mundo, Padre. Despiértanos, oh Dios, para tu obra en el mundo. En el nombre de Cristo. Señor, nosotros oramos también por Miriam y su recuperación, Señor. Por lo que ella está esperando todavía como resultado de los estudios y por independiente de lo que venga, Señor. Por paz, por seguridad y por restauración plena, oh Padre. Que tú la bendiga. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Te damos las gracias también por la vida de Aarón y por un año más de vida que tú permite que él cumpla acá en la tierra, Dios. Por pertenecer a tu reino y porque tú reinas en su corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias por cada hermano, Señor. Aquellos que aquí están hoy y los que no están. Que todos, cada día, esté bajo tu voluntad para la gloria de tu nombre. Rogamos a ti una semana bendecida también, que tu voluntad se cumpla en cada aspecto de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.